Recuerden, el 5 de noviembre, conspiración, pólvora y traición. No veo la demora y siempre es la hora de evocarla sin dilación. Seguramente muchos de vosotros reconoceréis esta frase, dado que cobró mucha fama allá por el año 2005, cuando se estrenó mundialmente la película de V de Vendetta. Esta película está basada en la excelente novela gráfica de Alan Moore, el cual se inspiró en un personaje real, Guy Fawkes, un hombre de lo más peculiar e interesante. Aunque la película está ambientada evidentemente en un espacio completamente distinto, es posible encontrar en ella la esencia de Guy Fawkes. El relato de la película se sitúa en Gran Bretaña, donde tras una guerra nuclear que ha destruido gran parte del mundo y causado numerosas enfermedades, el futuro se presenta incierto y bastante caótico. Cuando un partido político de ideología fascista se hace con el poder para controlar así a la población, un hombre revolucionario con un pasado doloroso, oculto tras una máscara y un traje, decide sublevar a la población para enfrentarse al poder establecido. Bienvenidos, soy Diseccionando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto delicados y no del agrado de cualquiera. Antes de seguir, tenéis toda la biografía empleada para hacer este vídeo en la descripción y te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado para apoyar a este canal a seguir creciendo. Y por supuesto, si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas. Para conocer la historia de Guy Fawkes nos tenemos que remontar a la Inglaterra de 1570, aunque en aquella época los registros de nacimientos brillaban por su ausencia y es muy difícil corroborar la fecha de nacimiento de nuestro protagonista de hoy. Se estima que pudo nacer entre el 13 y 16 de abril de 1570. Esto se debe a que se han encontrado unos registros en una iglesia de su bautismo. Lo que sí se conoce bastante es su historia familiar. Sabemos que este hombre era el segundo de los 4 hijos de un matrimonio protestante. Por desgracia, cuando Fawkes era pequeño, su padre falleció. Su madre se volvería a comprometer y se convertiría al catolicismo, que profesaba su nuevo esposo, arrastrando a sus hijos a esta religión. Años más tarde, ya de adulto, nuestro protagonista viviría numerosas aventuras, dado que se alistó para combatir en la Guerra de los 80 años. Participó en numerosas expediciones, entre ellas algunas en Países Bajos, lo que le llevó a ser ascendido progresivamente hasta el rango de capitán. Curiosamente, los caminos de este hombre lo acercaron a España, concretamente Valladolid, donde se encontraba por aquel entonces la corte. Fawkes desde un principio se mostró bastante contrario al gobernante Jacobo y en 1604 se uniría a un grupo de ingleses que planeaban ni más ni menos que atentar contra la vida del rey. Sin embargo, estos no recibirían ningún tipo de apoyo de España, a pesar de la enemistad entre ambos países. Y entre los planes de los líderes implicados figuraban ya no solo la muerte del rey, sino también volar el Parlamento. Y este último detalle a muchos de nosotros no sonará precisamente por la película que mencionábamos antes, V de Vendetta. Y aunque Alan Moore se inspiró en esta historia, recordemos que nos encontramos en el año 1604, por lo que nuestros conspiradores tuvieron que buscar otros métodos bastante distintos a los de V. Uno de los principales conspiradores, el cual se llamaba Thomas Percy, consiguió acceder a la casa de un trabajador del rey, mientras que Fawkes fue colocado como sirviente de Percy. E incluso hay fuentes de la época que dicen que estos dos jóvenes, desde este mismo punto, intentaron llevar a cabo un túnel el cual les diera acceso desde abajo al Parlamento. Un detalle que Alan Moore, el creador de V de Vendetta, mantuvo en su historia. Aunque, como veremos posteriormente, en un interrogatorio Fawkes no sabía de su existencia y jamás se encontró dicho túnel. Tanto en la novela gráfica como en la película, para el personaje principal, V, este se trata de un símbolo, citando a la población a ser testigo de su demolición. Porque en palabras de V, los lugares tienen el significado y el valor que las personas le proporcionan. Por desgracia, a pesar del tiempo y del esfuerzo invertido por estos conspiradores, los cuales habían conseguido barriles y barriles de pólvora, en la noche del 26 de octubre, sin saber cómo, William Parker, un noble inglés, recibió un aviso anónimo de que algo grave iba a ocurrir en el Parlamento, por lo que no debía acudir. Este noble no dudó en informar de ello al rey, y este, siendo ya 5 de noviembre, el famoso 5 de noviembre, ordenó llevar a cabo registros, en los que Fawkes, oculto en uno de los sótanos inspeccionados, fue descubierto y detenido. Con él encontraron los barriles de pólvora y el material necesario para llevar a cabo el atentado.
por lo que no había dudas de su implicación. Y así es como el 5 de noviembre pasó a la historia como un intento frustrado por parte de estos conspiradores de atentar contra la vida del monarca, y que se obligó a recordar en años posteriores hasta 1859. El 5 de noviembre desde aquel día es recordado como el Día de la Conspiración de la Pólvora, cuya celebración consistía en la quema de figuras impopulares. Hacia el final del siglo XVIII se popularizaron unas máscaras en Gran Bretaña, las cuales eran bastante similares al rostro que tendría nuestro personaje. Estas eran usadas por los más jóvenes. Incluso con el tiempo, este día pasaría a llamarse la Noche de Guy Fawkes. Pero la historia de nuestro protagonista no termina aquí. No sabemos exactamente lo que ocurrió después de su detención, pero Fawkes antes de morir sufrió duros interrogatorios propios de su época. A pesar de ello, Guy Fawkes se mantuvo desafiante, sin mostrar temor en ningún momento, declarando que lo único de que no se arrepentía era de haber fracasado en su intento de hacer explotar el Parlamento. Incluso se negó a dar los nombres de sus compañeros, a pesar de su resistencia inicial que pocos habrían conseguido mantener hasta ese punto. Sería finalmente ya el 7 de noviembre cuando este hombre proporcionaría su nombre real, que hasta la fecha desconocían, y el de sus compañeros. Tras esto, el prisionero, como era costumbre por aquel entonces, debía escribir su confesión y firmarla. Su firma, que de hecho aún se conserva, resultó temblorosa y poco legible, quizás debido a la debilidad después de la tortura sufrida. Finalmente, tras una breve estancia en la famosa Torre de Londres, nuestro protagonista sería llevado a Westminster con el resto de sus compañeros para ser juzgados. Aunque Fawkes siempre se declaró inocente, el jurado los encontró a todos culpables de traición y fueron condenados a una pena que es peor que la misma muerte. El 31 de enero los implicados serían arrastrados por caballos, con su cabeza rozando constantemente el suelo, desde la torre hasta el lugar que habían intentado destruir. Tras ello les cortarían los genitales y extraerían sus entrañas, para posteriormente quemarlos en su presencia. Pero si esto aún no era suficiente, posteriormente serían decapitados y sus restos desmembrados. Fawkes fue el último en ser ejecutado y tuvo que presenciar cómo uno tras otro sus compañeros pasaban por ese martirio. Queriendo evitar sufrir la misma muerte, pidió clemencia, pero su petición fue ignorada. Finalmente fue ahorcado, pero por causas que se desconocen evitó un excesivo sufrimiento porque se le partió el cuello. Pero posteriormente su cuerpo fue descuartizado igualmente como advertencia para los posibles futuros traidores. Así es como Guy Fawkes pasó a la historia, desconocida quizás para muchos, pero que gracias a V de Vendetta y a Alan Moore, su creador, no ha caído en el olvido. Las historias no siempre se ajustan a la realidad y ambos protagonistas tienen algo en común, y es que murieron por sus ideales y, como dijo V, los ideales son a prueba de balas. Y así concluye nuestro vídeo de hoy. Si te ha intrigado esta historia, te invitamos a seguir investigando y descubrir más sobre este caso. Déjanos saber en los comentarios si te ha gustado este vídeo y no olvides suscribirte, así como dar like si aún lo has hecho, para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene.